mí por llevarnos, por guiarnos a la presencia de Dios para que nos hable. En toda época, en toda la historia de la humanidad, nosotros vemos que los pueblos han tenido crisis, han tenido momentos difíciles, momentos en los cuales la situación se tornaba realmente dramática. Y uno puede ver que mucho de lo que pasó tienen que ver muchas veces los dirigentes, los líderes. Ellos, dice la palabra de Dios, que son puestos por Dios. Y algunos han hecho lo incorrecto, han hecho lo malo, y entonces ellos son un poco la casual de que los pueblos estén en situaciones difíciles. Por supuesto que eso después se transmite, por supuesto que eso después baja, y entonces toda la sociedad, todo el pueblo también cae en eso. Y si nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel, vemos que esto no fue distinto. Cuanto más arruinado se veía Israel, cuanto más el pueblo estaba sumido, la gente estaba sumida en el caos, bajo un rey perverso, tanto más fue la bendición de un buen profeta. Siempre que el pueblo cayó en el mal, en el caos, Dios levantó siempre algún gran profeta para que hubiese palabra de él y tuviese el pueblo la posibilidad de guiarse, de tener nuevamente la esperanza a través de la palabra de Dios. Ningún rey tan decidido, tan osado para el mal como Acab. Un rey realmente perverso. Él, juntamente con su esposa Jezabel, fueron los que introdujeron en Israel el culto a Baal. Jezabel era la hija del rey de la ciudad de en un rato quizás pero era la hija del rey, en la cual, de Sidón, la cual el rey se casó y entonces llevaron el culto a Baal, hasta tal punto que edificaron un templo y también edificaron un altar para los sacrificios y
una estatua a Cera. De manera que este rey introdujo al pueblo en la idolatría, en la hechicería, en todo tipo de anormalidades, cuando uno vive separado de Dios. Por otro lado, un profeta como Elías, un profeta osado para reprender, para amenazar, ninguno casi como Elías, cuya historia comienza en este capítulo 17 de Primera Reyes. Les voy a invitar que lo busquen. Primera Reyes 17. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, como has dicho, pero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí el texto bíblico.
Elías fue el único profeta que tuvo el privilegio que tuvo Enoc. Fue trasladado al cielo sin morir. Con Moisés, ustedes recuerdan, estuvo ahí en la transfiguración del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahí también estuvo Elías. Y la historia de Elías irrumpe así muy abruptamente, sin ningún, digamos, preámbulo, acá en el capítulo 17, como algo, digamos, como que apareció, no se sabe cómo. Sin padre, no se sabe quién era, la madre tampoco, ni genealogía. Por lo general, todos los grandes hombres de Dios, nosotros vemos que el trasfondo, ¿no?, de dónde vienen, la genealogía, sus parientes, sus familias, quiénes son. Y muchos judíos pensaban que era un ángel que había venido del cielo. Fíjense que ustedes que en Santiago capítulo 5, 17, dice Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Su nombre era, su nombre en hebreo era Eliashú, que significa mi Dios es Jehová. Ahora, uno leyendo, ¿no es cierto?, la vida de este hombre, qué nombre más apropiado, qué bien puesto es este nombre. Porque para Elías, Dios fue realmente su Dios. Por supuesto, nosotros lo conocemos como Elías, no sé, supongo que por la traducción. Lo único que se sabe de él, que era de Galat, de la ciudad de Tisbe, del otro lado del Jordán. Uno de los profetas más importantes de la historia de Israel. Y yo diría de la historia de la humanidad, porque la historia de Israel tiene que ver con la historia de la humanidad. Y como dijimos antes, ¿no es cierto?, no se sabe el origen, de dónde viene. Y esto nos hace pensar un poco en que para Dios no importa de dónde vienes, no importa quién sos, no importa quién fue tus padres. Lo que importa para Dios es lo que puedes hacer si te pones en sus manos. Lo que importa es lo que Dios puede hacer si realmente escuchas la palabra de Dios. Y Elías, ante tanta calamidad, ante tanto pecado, ante tanta libertinaje en la cual había caído el pueblo,
predice una severa escasez. Imagínense en que no llovió por 3 años y 6 meses. No había nada. Uno se puede suponer que no había, las plantas se secaron, no había animales, no había comida. Las posibilidades de sobrevivir eran ínfimas. No había recursos para nada. Y entonces Elías declara delante del rey, en cuyas manos estaba el poder reformar al pueblo para evitar el castigo. Pero el rey hace caso omiso a lo que Elías le predice, lo que va a pasar. No hace caso. Y entonces Dios envía el castigo por tanto pecado. Dios envía la reprimenda al pueblo por haberse apartado de él. Y entonces comienza un hambre tremenda en toda esa zona. Y por supuesto que Dios cuida de los suyos, provee para sus hijos. Elías peligraba su vida por la declaración que había hecho, por lo que había dicho, qué forma había caído el pueblo, en qué condiciones estaban y lo que Dios iba a hacer si el pueblo no se arrepentía y volvía a él. Dios cuida de los suyos y envía a Elías al arroyo de Querit, dice el pasaje que leímos, para que tenga agua y sea alimentado por los cuervos. Ahora, uno que estuvo en el campo y conoce algunas aves, sabe que el cuervo no te va a dar de comida, te va a sacar. El cuervo es un ave que se alimenta de insectos, de gusanos, de carroña. El cuervo hasta es capaz de descuidar a sus crías y no darles de comer. Y uno piensa, ¿no? Quizás si hubiese elegido Dios otro tipo de ave, uno dice, bueno, sí, esta ave es capaz de tal cosa. Pero el cuervo es tan difícil entender esto. No obstante, dice que le traían a Elías 2 veces por día comida sana y abundante. Dios quiso de esa manera que lo alimentaran los cuervos al profeta. Los cuervos son alimentados por Dios y la palabra de Dios hace mención de esto. Ustedes en su casa busquen en Job 38, 41 y el Salmo 147, 9, y ahí está clarito que dice que Dios alimenta a estas aves.
por supuesto que alimenta a todas, pero es llamativo que se refiere a esta ave. Ahora, otra cosa que es llamativa en el pasaje, para tener en cuenta, Dios lo alimenta a través de los cuervos, con pan y carne, pero la bebida era del arroyo, o sea, algo natural. ¿Y qué es lo que se termina primero? Leímos que el agua, porque el arroyo se secó. Y digo algo para tener en cuenta, ¿no? Lo natural es algo que hoy podemos tenerlo, pero mañana no. Lo natural, los recursos naturales se pueden agotar. Los recursos naturales pueden estar o no. Pero lo que siempre va a estar es los recursos sobrenaturales, los recursos milagrosos de Dios. Dios los usa en la forma que Él quiere, los usa en el lugar y para quien Él quiere. Lo primero que se terminó fueron los recursos naturales, pero no dejó Dios de ayudar a su Hijo. Y entonces, al no haber agua, Dios lo podía haber mandado al Jordán, porque el Jordán no se había secado, estaba cerca. Pero no lo hizo, para mostrar que dispone de gran variedad de medios para sostener a los suyos. Dios recurriendo a los cuervos, Dios recurriendo ahora, lo envía a otro lugar con una viuda, para que lo alimente una viuda. Realmente cosas que nosotros a veces no podemos entender con tanta facilidad. Pero Dios tiene medios, inagotables medios, para sustentar, para darle a sus hijos. Y Dios no depende de ningún medio en particular. No depende de ningún medio. Tiene todos los medios a su disposición y puede recurrir a cualquiera de ellos. De manera, hermanos, que si estás en alguna situación difícil y Dios te muestra en algún momento algo que de entrada, de primera, no ves la cosa, no te entra, no la comprendes. Recuerda que Dios hace las cosas que para nosotros es imposible y difícil. Dios las hace fácil y bien.
y lo envía a Sarepta, ciudad de Sidón, dice la palabra, cerca de la frontera con Israel. La persona designada es por Dios fue una pobre viuda, desolada, desprotegida de toda ayuda. Fíjate el versículo 12, que dice que ella dice que estaba dispuesta a juntar la leña para cocer el pan, comerlo con su hijo y esperar la muerte. No tenía nada la mujer esta. Sin embargo, Dios lo envía a que a ella vaya Elías para ser alimentado. ¿Se dan cuenta cómo obra Dios? Que de las cosas para nosotros que no pueden ser, fíjense en sus casas lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4, cuando Jesús ahí dice que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas lo envió, sino a una viuda de Sarepta. Para Elías mismo hubiese sido, más fácil, hubiese sido mejor que Dios lo enviara a una viuda de su propio pueblo, paisana, de Israel mismo. No, lo envía a otro lugar, a una mujer de un pueblo pagano, de la misma ciudad donde había salido la hija de este rey, la esposa de Acab. Ahí lo envía a una mujer de ahí, viuda, pobre. Elías no pone ningún reparo y se dirige allá, porque él conoce a Dios. Él sabía de lo que era capaz Dios por su relación que tenía con él. Y le dice Dios: yo le di orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora uno lee esto y piensa, ¿no? ¿Cómo le dio la orden Dios? ¿Cómo habrá sido esto que Dios le da la orden a esta mujer? Y uno leyendo, viendo la conversación de Elías y ella, uno puede percibir, puede darse cuenta que la mujer era totalmente consciente de su realidad. Dios le había puesto a esta mujer la capacidad para poder leer la realidad en la cual estaba viviendo. No había para ella posibilidades ni para su hijo de nada. Solamente un pan o dos, no sé cuánto saldrían de ahí, y después la nada. La mujer sabía bien cuál era su situación, su realidad. Y cuando uno obedece
a las iniciativas de Dios, cuando uno escucha en la conciencia, en su interior, cuál es la realidad mía, cuál es la realidad que vivo, y la reconoce, porque la mujer podía haber dicho, bueno, hago los panes y bueno, quizás después aparece otra cosa y me salvo. Hubiese sido algo normal. Y entonces nosotros hubiésemos dicho, qué optimista, bien. Y la verdad que cuando uno es consciente de la realidad, la acepta, uno lo único que piensa es que solamente la ayuda de Dios puede revertir esto. Uno comienza a pensar de que solamente alguna indicación de Dios, algún acto de Dios puede llegar a salvarme. Le di orden a esta mujer, puso en ella la disposición de ver con claridad la realidad que estaba viviendo. Y no huyó de ella, no buscó otros recursos. Porque fíjense en la conversación se desprende esto, porque cuando Elías le pide agua, va a traerle agua. Cuando Elías la llama nuevamente y le pide la comida, ahí ella no dijo, sí, te traigo. Le relató, le dijo lo que pasaba, lo que tenía y lo que iba a pasarle cuando eso ya no estaba. Ahora, una cosita más, ¿no? Realzando, digamos, esta disposición de la mujer en buscar a Dios. Ella no conocía al profeta. Habíamos dicho que ella estaba en una ciudad en la cual estaba plagado de profetas falsos, mentirosos. Y ella se encuentra con un profeta que ni conoce. Pero esa disposición de ella a querer escuchar algo de Dios, a querer que realmente la situación le cambie, escucha cuando el profeta le dice, dame primero a mí, y agrega, le dice que la harina no escaseará y el aceite no faltará. La mujer escucha y cree. Cuando esta mujer podía haber dicho, bueno, yo hago el pan, como y después vemos. Sin embargo, ella creyó la palabra de Dios a través del profeta. Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida Dios nos dice, su palabra nos dice,
Dios ha dicho, Dios así lo ha dicho, y cuánto nos cuesta a veces rendirnos y creer en eso. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Hermano, no hay cosa imposible para Dios. Si Dios te muestra que a través de que tu situación la va a sacar de una determinada manera, créele, porque Él es Dios, porque Él emplea los medios y los recursos que Él quiere, recursos que son realmente inagotables. No hay cosa que Dios no pueda revertir y cambiar en tu vida. Dios así lo dijo. La mujer creyó en esto, y la harina ni el aceite faltó. ¿Por qué? Simplemente porque un hijo de Dios, el profeta Elías, motivó a esta mujer a través de la palabra para que esta mujer pusiera en práctica, pusiera en marcha la fe. Y dice la palabra que la fe es por el oír. ¿Y qué más dice? Por el oír la palabra de Dios. Así Dios lo dijo y fue hecho.